Estás conectado a De Todo Un Poco, el espacio donde las sorpresas se mezclan, los temas se abrazan y la diversidad es la protagonista. De Todo Un Poco, donde las conversaciones despiertan curiosidad. Buenos días a todos, buenos días Ricardo, gracias por la presentación, un gusto compartir con ustedes. El gusto Buenos días. nuestro de tener la Fundación Centro, ¿no? Ujú. Aquí, que trata todo lo que tiene que ver con una o con dos enfermedades. Ya vamos a hablar bien, porque creo que es la bulimia y la anorexia, ¿no? Pero primero quería preguntarte, Sol, si, ¿qué es lo que hace la Fundación Centro? Que no solamente vos estás acá en Córdoba, si querés poder ir dando datos de dónde están, y yo la conozco de hace muchos años porque tengo parientes. Mi abuelo vivía ahí cerquita a la vuelta. Así que bueno, conozco de hace muchos años que está esta fundación ayudando a tanta gente. Conozco gente que ha ido. No sé si seguirá yendo porque esta es una enfermedad muy larga, pero ya nos va a contar ella. No me tengo que meter en lo que no debo, solamente preguntar. Así que bueno, quería preguntarte por la Fundación Centro, Soledad. Y bueno Ricardo, sé que has llevado gente en algún momento, has acercado pacientes, familias, Sí. bueno, y te has interesado en lo que son estos trastornos. La patología alimentaria son desórdenes emocionales que es muy bueno hacer un diagnóstico diferencial para no confundir. Lo que siempre me gusta aclarar cuando llegamos a mucha gente que no conoce del todo las temáticas es que cuando hacemos esos diagnósticos no tenemos que confundirlos con desórdenes nutricionales, es decir, poner el acento en la comida. ¿Sí? Si bien esto es algo que claramente el paciente con bulimia, anorexia, desorden por atracón tiene que ordenar, lo más importante, lo que va a llevar más tiempo, va a ser lo emocional y lo conductual en general. La alimentación es una conducta que está desorganizada y que ordenar, pero después otras conductas de estas personas que también están desordenadas, que también están enfermas y que es importante abordar, ¿sí? Así que bueno, presentarlas primero de esa manera. Estamos en Córdoba capital, se nota por mi tonada y sé que hay una entrerriana por ahí, estamos en Paraná, en Concepción del Uruguay, también, y en Santa Fe, ¿sí? Esas son nuestras delegaciones. Qué lindo. ¿Qué es la bulimia y qué es la anorexia? ¿La podemos tomar como, porque mucha gente se confunde si son dos enfermedades o es una sola enfermedad, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿qué es la bulimia y la anorexia? O pregunto, ¿qué es la bulimia y a su vez qué es la anorexia? Bien, y me has hecho una pregunta que bueno, podría dar para hablar, porque eh, son como dos caras de una misma moneda, pero en el manual de trastornos mentales están diferenciadas, ¿sí? Como dos enfermedades, ¿sí? Ambas patologías alimentarias, ambas están enmarcadas como adicciones, ¿no? Como está la adicción a otras sustancias, bueno, la patología alimentaria también se enmarca dentro de las adicciones y ¿por qué digo que son dos caras de la misma moneda? Porque van a compartir muchísimos síntomas eh, y lo que los va a diferenciar va a ser el índice de masa corporal, el bajo peso que vamos a encontrar en la anorexia nerviosa. En cambio, en la bulimia nerviosa vamos a encontrar, por lo general, una oscilación en ese peso, que se va a deber a las distintas conductas eh, que realice el paciente, ¿no? Todas conductas que no son sanas. Podemos hablar de que, porque para mí es muy importante también hacer prevención, porque tal vez hay mucha gente de la audiencia que está haciendo una dieta, por ejemplo, y no significa que hacer una dieta es un trastorno alimentario, ¿sí? Sí o sí.
pero si esa dieta es la puerta de entrada a obsesiones, si esa dieta, si esas restricciones no están acompañadas por un personal, por un profesional idóneo en el tema, claramente se puede transformar, ¿sí? Con el tiempo en un desorden alimentario. Entonces, hacer la prevención y no solamente hablar de los que ya tienen la patología y necesitan un tratamiento. ¿Sí? Entonces, la anorexia nerviosa vamos a encontrar este bajo peso, en la bulimia vamos a encontrar una oscilación del peso y lo que comparten son las ideas obsesivas, las restricciones alimentarias, los ayunos, las dietas que no están acompañadas, ¿sí? Y esa idea obsesiva de que quiero tener un cuerpo perfecto o una imagen, ¿sí? Que mi imagen sea la que, y ahí introducimos otro concepto que es muy importante en estos desórdenes, que son sociales. ¿No? Esa imagen social que hoy también se promueve y que si bien no es la única causa de la patología alimentaria, es una de las causas importantes, ¿sí? La imagen, ser como, parecerme a, intentar cambiar mi cuerpo para ser aceptado socialmente. Entonces, estas son variables que también tenemos que tener en cuenta. Y después pueden entrar, algo que también se van a diferenciar, pueden entrar otras conductas, por ejemplo, que seguramente se escuchan y se conocen, las purgas, ¿no? Entonces ahí, cuando entramos en las purgas, ya estamos en un terreno mucho más peligroso. eh, ¿Y por qué digo peligroso? Porque si esto no es tratado a tiempo, se cronifica, el medio interno, el medio clínico, va teniendo sus consecuencias, puede llegar a algo mortal. Entonces, bueno, ya tenemos, hablamos ahí de bulimia o anorexia purgativa o no purgativa, restrictiva. No todas las anorexias solamente tienen el bajo peso. Cuando ustedes hablamos, lo veo delgadito, no sabemos qué pasa, no come, se mira mucho al espejo, está muy obsesivo. También pueden haber purgas en una anorexia nerviosa, ¿sí? No solo los pacientes con bulimia eh, tienen estas conductas. Y después conductas que también pueden entrar en la prevención de lo que podemos hacer hoy, por ejemplo, largas horas en el gimnasio o haciendo actividades físicas sin límites a veces, ¿no? De lunes a lunes, excesivos. También encontramos otros trastornos. Podemos estar hablando mucho, Ricardo, por ahí yo lo voy siguiendo a usted, pero hay otros desórdenes que tienen que ver también con comer extremadamente sano, ¿no? No comemos otra cosa que no vea que entra dentro de lo saludable, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí nos vamos a la ortorexia o a la vigorexia, las personas que quieren desarrollar un exceso de masa muscular y empiezan a restringir con la idea obsesiva, ¿no? Una restricción obsesiva, el uso de estos preparados que se venden también para engrosar la masa muscular. Y vuelvo a repetir, lo que nos va a diferenciar de alguien que no tiene la idea es la obsesión que se desarrolla y esa cosa rígida y estricta de no puedo perderme eh, esto que tomo. No puedo Claro. dejar de hacer esta restricción, debo hacer esta dieta, no puedo salirme, ¿no? No me gusta el cuerpo, tengo que seguir cambiando, modificando, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entramos también a otras patologías que ya se toman como también los trastornos de bulimia y anorexia. Estaba pensando en el tratamiento en sí, que ya vamos a ir sobre eso, que seguramente que debe ser interdisciplinario, deben estar licenciadas como en tu caso. Yo a mí se me ocurre, en mi cabeza por ahí anda dando vuelta, capaz que hasta nutricional, nutricionista, no sé, ya nos explicarás en eso. Pero antes quería hacerte otra pregunta, ¿no? Que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque yo sabía llevar a una amiga, eh, trabajaba todo el día y ella separada, la hija quedaba sola en la casa.
La hija iba allí. Después la tenía que llevar yo allí. La tuvo que terminar llevando allí donde estás vos, a la Fundación Centro, porque ella me lo decía llorando. Ricardo, yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta de lo que pasaba en casa, dice. Y entonces por el trabajo yo me fui, no fui cuidando a mi hija. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta los padres, hermanos, abuelos, vecinos, lo que sean, amigos, los que están alrededor de la persona cuando cae en la bulimia? Porque sé bien, alguna vez lo escuché y lo voy a nombrar porque tiene una, o tenía, o no sé si es que ya tenían o uno tiene para toda la vida, una hija con bulimia que es el Pato Fillol, ¿no? Un arquero de fútbol muy conocido. Entonces yo digo, ¿cómo se da cuenta lo que están alrededor? Sí, bueno, hay que estar atentos a conductas que son más visibles, como por ejemplo esto, cuando se empiezan con dietas, cuando se niegan a comer o empiezan a sacar comidas, ¿sí? Por ejemplo, y que ya vemos que esto se prolonga en el tiempo, ¿no? Esa es una conducta que nos llama, que nos empieza a llamar la atención. No quiero estar a dieta, no quiero bajar, no, no me veo bien. Bueno, y empieza también ahí a estar el discurso, además de lo que podemos ver directamente en relación a la comida, el discurso, este discurso de preocupación, de angustia, de malestar, de molestia, ¿sí? Em, Cuando se levantan de la mesa y uno empieza a ver que se repite, que se termina de comer y se levantan de la mesa, o algunos no se acercan a la mesa y quedan aislados, ¿sí? Y también ahí vamos viendo a dónde van después que se levantan de la mesa. Y muchos de estas personas van al baño, se pueden lastimar de esa manera, empiezan ahí con algunas conductas purgativas, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando vemos que esto empieza a instalarse y se repite la conducta y nos empieza a llamar la atención, ¿sí? Eh, y después, a nivel emocional, también la irritabilidad, la intolerancia, el llanto que a veces aparece y no tenemos una causa directa o que comprenda y quedarse ahí, sino también el no quiero ir al colegio, me está costando la facultad, no quiero salir, no me veo bien, no me siento bien, ¿sí? Estas son todas conductas más pegadas a lo emocional que vamos viendo. Y en casos más extremos también puede aparecer síntomas depresivos, ¿no? Ya visibles. Por ejemplo, no quiero vivir, Uh, no tengo proyecto. Y uh, eso también aparece en el discurso y en el discurso de un adolescente, no tenemos que hablar de un adulto. Los trastornos de la conducta alimentaria inician el inicio, la edad de inicio es la preadolescencia, entre los 11 12 años es lo que observamos en esto. Pero hay adultos que lo más probable es que no hayan tenido en su momento un tratamiento adecuado, tal vez porque no se conocían como se conocen hoy estos trastornos o por vergüenza, por miedo, y llegan a los 40 50 60 años y terminan haciendo la consulta hablando de que los primeros síntomas se iniciaron en su juventud, ¿sí? Se ha cronificado en el tiempo y en ese momento tal vez es donde se toma conciencia y, y se animan a hacer la consulta y a iniciar un tratamiento. Así que también tenemos tratamientos para adolescentes y tratamientos para para adultos. adultos. Pero de esta manera nos podemos ir dando cuenta. En el colegio los adolescentes a veces llegan, muchos adolescentes sin desayunar. No sé si les pasa a ustedes, que tal vez está como naturalizado, pero no está bien. Y que Sí. también puede ser una puerta de entrada, ¿no? Eso, llegar sin desayunar, tener actividad física y el cuerpo no ha ingresado lo que necesita para semejante gasto energético. Entonces ahí ya también empezamos a hablar de las complicaciones clínicas. Y bueno, lo que pasa que también esto de las redes sociales hoy en día es muy lindo, muy bonito, pero también juega mucho en contra estas actitudes, ¿no? Que por ejemplo no desayunen.
¿no? Hacer actividad física sin desayunar. Y allí están cometiendo un error gravísimo. No coman carne, no coman esto, no coman lo otro. Y pienso que debe ser una puertita, ¿no? Para ingresar. Una vez que llega un paciente, yo le llevo paciente, no sé si ustedes le ponen otro nombre allí a la fundación, ya llega, ya digamos, ya con la marca, ya tiene, o ustedes son los que dictaminan si tiene bulimia o anorexia, y una vez que sucede todo eso, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Es único para la persona? ¿O es más, digamos, masivo para todos los tratamientos? ¿O es individual? Y podemos hablar que llega una persona a consultar, a la consulta, y por lo general, porque uno, bueno, en Córdoba tenemos un cartel muy grande en la delegación donde estamos y muchos te dicen, pasé varias veces y no me animaba, ¿no? Enorme el cartel, Claramente, chicas. sí, Enorme. sí, claramente saben que está pasando algo. Lo que vamos a ver en la entrevista diagnóstica, porque empezamos con una entrevista diagnóstica, Ricardo, eh, que va a estar al frente un profesional capacitado, eh, ahí vamos a evaluar qué sintomatología trae. Y por lo general, empezamos a hablar ya de rasgos de bulimia, de anorexia, de un trastorno por atracón, ¿sí? Y ahí empezaría como la carrera de lo que se llama paciente, ¿no? Entonces, aplicamos el tratamiento dependiendo de la edad, eh, y como vos dijiste al comienzo, somos un grupo interdisciplinario de médicos clínicos, médicos psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, acompañantes terapéuticos, eh, que empezamos a estar al servicio no solo del paciente que ya ingresa y va a hacer tratamiento, sino también de la familia, de la red de afuera. Y cuando digo familia, también son amigos, son parejas, ¿sí? No papá y mamá nomás, Eh, hermanos. Es importante psicoeducar a esa red, porque es la red que va a estar cuando el tratamiento en el horario termine, salga y el paciente vuelve a la sociedad y tiene que trabajar y tiene que estudiar, y tiene que salir, ¿no? Y tiene que volver a relacionarse con los alimentos en lo diario. Por eso yo les digo que estos trastornos son sociales. No podemos aislar a un alcohólico, a un drogadicto alimentaria, no podemos sacar el alimento. Tenemos que reeducar la conducta para que esa persona vuelva a reinsertarse en los distintos espacios, ¿sí? De una manera saludable, volviéndose a vincular de forma saludable, ¿sí? Entonces, es muy importante el trabajo que hacemos, no solo con el paciente, sino con aquellos que van a acompañar durante todo el proceso. Y el tiempo va a depender bueno, del proceso, de, digamos, de la patología y la gravedad, tal vez, de los síntomas. Nosotros llegamos a recibir pacientes que tienen un índice de masa corporal muy bajo, 13, 14, algunos llegan con sonda nasogástrica y obviamente que van a ser procesos eh, que dependiendo del acompañamiento pueden demorar un poco más en lo que yo quisiera recuperarme, ¿no? Pero lo importante es poder sostenerlo y que esa recuperación se dé. Y hay otros con mayor conciencia de enfermedad que pueden salir más rápidos en la recuperación, ¿no? claro, eh, a veces son procesos demasiado largos, me imagino, ¿no? Por lo que estabas comentando vos, Sol. Me estoy acordando de una cantante, Karen Carpenters, de que creo que tenía esa enfermedad, si la memoria no me falla, ¿no? Y que Ujú. lamentablemente se fue dejando estar y bueno, no, porque también hay que decir la verdad, ¿no? Y esto es un llamado de atención para todos los que están del otro lado. Con esto no se juega. Es bulimia y anorexia. Con esto no se juega. Urgente en el estado que estén para quienes nos escuchan, porque hay gente que después nos van a ver, nos van a escuchar, no en directo, sino después, durante la semana, las próximas semanas, van a ver el programa este. Entonces es muy importante todo esto que nos estás trayendo y nos estás diciendo, Sol. Yo te quería hacer una pregunta, después voy a dejar si alguna de mis compañeras acá quiere preguntar algo. Seguramente que sí, porque son muy preguntonas todas, pero, pero
Te quería, te quería decir que esto que hablabas vos de la familia, que era tan importante el acompañamiento, pero los gobiernos se preocupan de alguna manera, por ejemplo, en la bulimia y la anorexia, ¿hay programas, hay algo o solamente están por fundaciones como la que tienen ustedes o no sé, o de forma privada, quizás, no lo sé, desconozco. Deberían, ¿no? Esto de tener la accesibilidad, que todo el que requiera tratamiento, si bien hay leyes, y hoy en la ley de salud mental estas patologías deben ser cubiertas, y hay organismos públicos. Nosotros, lo que pasa es que a veces no dan abasto, ¿sí? Esos organismos públicos. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, no recibimos ayuda del Estado y mantener la fundación y este organismo, bueno, implica un esfuerzo permanente, no solo de nuestro presidente, que es Rodolfo Montero, sino de los padres que también asisten, de los responsables que también van, de las obras sociales, porque tenemos convenios con obras Sí. sociales, bueno, y ahí es una lucha permanente. ¿Sí? Burocrática, luchar permanentemente, que el padre, asesorar al padre o al responsable de un paciente para que, porque si yo tengo una obra social, la obra social debe cubrir el tratamiento. Tal vez la obra social no da como primer tratamiento el de la fundación, pero debe cubrir el tratamiento. Y en Ah, eso, bueno, se ha luchado mucho para eso. Y hay que educar a los padres en eso, porque a veces entran en esa angustia, porque también están llevando a un hijo tal vez en un estado crítico o al límite, y la fundación también acompaña a ese papá, la parte administrativa, educa un poco de dónde ir, qué hacer para poder acceder al tratamiento, sea el nuestro o sea en otra institución. Pero bueno, se ha peleado mucho. Nosotros estamos hace más de 40 años y esto ha ido cambiando, mejorando. Tengo que decir que ha ido mejorando. ¿Sí? Nosotros Fundación tenemos Centro, más de 40 años llevan. Sí, porque nosotros nos iniciamos con lo que ustedes conocerán como ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia. Esto está en Buenos Aires. Las Pero allí, formadoras, discúlpame, allí en la sí, Avenida Santa Fe, ¿hace cuánto que están? nosotros fuimos rotando, pero en la Avenida Santa Fe y llevaremos por lo menos 8 o 10 años ahí, Ah, y capaz que más, hoy. ¿eh? Capaz que más. No, porque ya me entraba a asustar yo, Va. porque yo decía, uy, ¿cuántos años que tengo? Y no me di cuenta, digo yo, porque tantos años yo estoy desde que Sí. comenzaron a poner ese cartel, y Más que decirte que adelante va gente. Ay, cambiamos la razón social ah, a Fundación Centro, ¿no? ah, Pero yo me formo con muchos colegas en la UBA, en Buenos Aires, en ALUBA. sí, Por Aluga eso sí, digo que sabía que, estamos. Sí, claro, sigue claro. existiendo, las creadoras del sistema son los que nos han formado a nosotros y nos siguen formando, tenemos un contacto con ellas de asesoría, pero bueno, después nos abrimos y nos diferenciamos, pero continuamos con aquella obra, ¿no? Con las iniciadoras de Aluba, por eso dije 40 años. Yo hace casi 20 años que trabajo eh, como coordinadora general acá en la Fundación Centro. Bueno, ahora sí voy a hacer Sí, una última pregunta. Yo ya dejo, sí. vayan levantando la mano las que quieren preguntar, mientras tanto le hago la última. Claudia Jiménez quiere preguntar, pero quería decirte, se me ocurría acá algo, ¿no? ¿Esto respeta o no respeta, digamos, clases sociales, lo que tiene que ver con la bulimia o anorexia? ¿Está No, no diferenciado tiene por que ese ver lado o no tiene nada con que ver? No tiene que ver con clases Bien, sociales. Podemos bien, tener, bueno, una persona que tiene menos recursos sí, económicos. bien. Esas son las personas que por ahí, si no hay una obra social, no tienen acceso a ese sistema. La fundación tiene un sistema de becas muy cuidado que podemos acercar para que pueda tener el tratamiento, porque lo necesita también. Y te podemos tener clase media y clase alta, que hoy no existe mucho eso de la clase alta, pero Sí, con un sí, mayor poder claro, adquisitivo, mayor poder eh, adquisitivo. que también no hace diferencia la patología o estos trastornos emocionales. No, ni eso, ni religiosos, ni políticos. ¿M?
Muy bien. Claudia Jiménez. Bueno, buen día. Muchísimas Buenos días, gracias Claudia. por estar y por educarnos también un poquito, porque la verdad que es un tema importantísimo para todos, ya sea padres, hijos, abuelos, para todos, tíos, que prestemos atención en todas las personas que nos rodean. Yo más que nada quería saber, porque ya que se recalca bastante lo de la familia, si también ellos reciben el apoyo psicológico, porque imagino que no debe ser fácil para un padre o una madre eh, manejar una situación así, más allá de que, bueno, debe tener, obviamente, debe llevar un tiempo darse cuenta de que tenemos un hijo que está padeciendo este problema y también asumirlo, acompañarlo, creo que no debe ser tarea fácil para un papá. Así es. Primero, lo que realizamos son espacios de psicoeducación, conocer el desorden para poder intervenir y para poder ayudar, ¿sí? Y después hay grupos terapéuticos para los responsables y tenemos consultorios externos de terapia individual que también pueden utilizar los responsables. Es muy importante lo que acabas de decir, porque esto me introduce a algo que la enfermedad está en el sistema, no es que la enfermedad solamente esté en el paciente, o en el hijo, o en el hermano, o en la esposa, o en el marido. Está en el sistema, en donde vamos a acompañar ese sistema a reordenarse, a reorganizarse, a trabajar con las dificultades en la comunicación, en los límites, ¿sí? En el acompañamiento. Así que sí, es muy importante que tengamos responsables equilibrados, estables emocionalmente, porque estas patologías generan mucha inestabilidad, ¿no? Peleas, inestabilidad, desorganización no solamente en lo alimentario, sino en el día a día. Así es que es fundamental poder brindar estos espacios. Buenísimo. Y yo, algo que veo hoy en día, por ahí la gente más grande, hoy, bueno, tenemos la generación de cristal, ¿no? Que se le dice así, y por ahí uno no se da cuenta y las personas más grandes, de muchos más años, ven a un adolescente o a un chico y le dicen, uy, está más gordito, y por ahí no nos damos cuenta del daño que podemos causar en la otra persona porque no sabemos la situación. Entonces yo creo que es muy importante lo que ustedes hacen. Se debería informar muchísimo más a toda la población, no solamente a las familias, me refiero a todo el Estado y a los programas también de ya sea televisión, streaming, radio, se le debería dar mucho más difusión porque tenemos que volver a educarnos todos Sí, creo que para eso está tratar de no lastimar al sucediendo, otro. Claudia, ¿no? En nuestros jóvenes, estas generaciones nuevas, fíjense que están más atentos y hoy ya casi la mayoría nos dice, no tenés que hablar del cuerpo ajeno, papá, mamá, no tenés que decirle así a... En las escuelas yo veo que también se fomenta esto en general y es bueno psicoeducar sobre esto, porque antes en las generaciones nuestras por ahí pasaba desapercibidos, no era bullying, eran burlas en nuestra época, ¿no? Y bueno, y también nos causaba cosas, nada más que tal vez no teníamos un espacio para hablar o no teníamos un espacio para angustiarnos y llorar, o tal vez en nosotros iba por otro lado, ¿sí? Pero la fragilidad acá no está estrictamente puesto en que esté una generación más de cristal, sino de que hay una vulnerabilidad psicológica, hay una vulnerabilidad en el aspecto eh, emocional. ¿Sí? Entonces tal vez lo que a vos, Claudia, no te llegue porque estás más armada en tu confianza, en tu seguridad, en tu autoestima, a otra persona sí le llega. ¿Por qué? Porque está vulnerable. Porque ahí hay que trabajar todavía una confianza, una seguridad, una autoestima, independientemente de que socialmente no tengamos que hablar del cuerpo del otro.
de nada del cuerpo, no solamente gordo o flaco, ¿sí? Sí, Si tiene, no tiene, si tiene anteojos, no tiene anteojos, y estamos muy acostumbrados a criticar, a ponernos a criticar, ¿sí? Así que exactamente. esa psicoeducación tiene que seguir estando y nosotros en la fundación a estos responsables lo hacemos, ¿no? Acompañar ese proceso en donde inclusive llamemos al otro por su nombre propio, no le pongamos apodos. Y en otra generación era muy común el apodo. Y puedo Sí, decir, pero si es amoroso, bueno, pero hay un nombre propio, llamemos al otro por su nombre propio, ¿sí? exactamente. Hiciste hincapié en la autoestima y estaba pensando justamente en el bullying, ¿no? Y lo que tiene que ver, porque el bullying puede terminar justamente una patología de esta. Pero antes quería ir también a algunos saludos que va llegando ese can de acá de Seiza. Hola, buenos días, gente de radio. Susana Palacio, buenos días, saludos de Corrientes. Un tema muy importante, sobre todo en la actualidad, donde la figura física prima a través de las redes sociales. Y acá por privado Mario, que me escribe y me pone si, si esta enfermedad tiene algún parangón, por ejemplo, con un drogadicto. Al ser enfermedades que se enmarcan en las adicciones, sí tienes, a ver, entiendo eso como similitud, es una Sí, adicción, por lo que... ¿sí? Acá lo que tenemos es Adelante. la comida, el tema, como decía recién, que no podemos sacar la comida. Y el comportamiento, la conducta es parecida al del adicto, ¿no? Aislarse, mentir, manipular, esconder, ¿no? Es muy parecida al adicto a otra sustancia, digo, ¿no? A la misma Em, comida. Claro, Claro, el otro lo hace con el alcohol o tal vez con Claro, las drogas, claro. ¿sí? Pero la conducta, también tenemos esas similitudes, porque también es una adicción, ¿no? Y pensemos también en la obesidad, en el sobrepeso, como patologías alimentarias también, que tenemos programas en la Fundación para abordarlas y también, ¿no? Esa dificultad, esa obsesión, esa dificultad por también decir, bueno, priorizo mi salud y no pueden, si no hay un equipo interdisciplinario, es muy difícil salir de una adicción. Podemos llegar a recibir, vuelvo a bulimia anorexia, a personas que inician el tratamiento por patología alimentaria y también tienen una adicción a una sustancia, ya sea alcohol o ya sea alguna droga. Y eso es algo que también tenemos que tratar. Y que el cuadro un poco se complejiza, ¿no? Cuando hay otra adicción de este tipo. ¿M? Así es que no son los casos que más tenemos en la fundación, pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Que, Sí, que, sí, sí. la verdad, a ver, no estás, voy a decir, no es mala palabra, ¿no? No estás desburrando, no sería una mala palabra, ojo, ¿no? Yo creo que muchos de desaznando. nosotros nos está desasnando, bueno, lo mismo que desburrando, un Sí, asno, un burro, ¿no? Aunque no son iguales, hay una diferencia entre el asno y el burro, pero no se trata en este programa de decir cuál es la diferencia entre ambos, pero sí, este es un tema que lo tocamos como seriedad, pero bueno, por allí siempre uno trata de poner un poco el humor para, para, para ayudar a lo que nos importa a nosotros de la gente que está alrededor. Yo porque recuerdo siempre a esta mujer y después yo llevaba a la hija, la he llevado muchas Ujú. veces allí, la he ido a buscar a la fundación y realmente cada vez que iba y volvía, mira, se me pone la piel de gallina y me emociono porque son patologías que no son simples de abordarlas, porque bien como dijo la licenciada Soledad Moreno, lleva un equipo interdisciplinario, imagínense, donde trabajan muchos allí, muchos en la fundación, inclusive también hasta los que están en la parte administrativa, que también hay que contarlos, porque también hace un trabajo fenomenal, el que atiende el teléfono, todo. Así que si querés, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no vamos diciendo que las redes, que nos vaya diciendo las redes sociales, teléfono, vaya diciendo algo. Mari Salazar, a ver, quería hacer una pregunta, vamos. Dale que se Hola, tiene buenos que días, ir después de, no sé licenciada. hasta qué hora estaba Eh, Soledad que podía estar.
Sí, sí, tengo unos minutos más. Tenés unos Antes minutos de las más, once dale, me Contarle tengo que algo muy desocupar. dale. buenos Sí, días. ¿cómo estás, Mari? Un Esto era gusto. algo muy cortito. Me pasó algo muy particular. Había ido a la plaza con mi hija de 14 años, mi sobrina de 12. Se juntaron entre amigos y estuvo la palabra, me da culpa comer y me pongo mal. Pero no eran ellas, sino el otro grupo de compañeras de colegio. Mientras tomaban mate y me hizo ruido, porque digo, ¿qué anda pasando? O sea, ¿por qué la culpa de comer si es algo que tendría que ser natural y uno alimentarse o darse un gusto? Y ya con esa edad pensar eso es como que a mí me llamó la atención. Y creo que ahí es bueno a este grupo etario de adolescentes que haya un adulto que se acerque. Tal vez, bueno, vos escuchaste esto, tal vez puedas conocer o acercarte a los padres y compartirles un poco qué puede estar pasando, puede ser como dar una mano, ¿no? Porque como decía Ricardo al comienzo, muchos padres no me di cuenta, no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque también eh, los padres hoy les cuesta mucho estar en casa, acompañar, llevarlos acá, trabajar. Y los chicos pasan mucho tiempo solos, es una realidad. Sí. ¿Sí? Es una realidad que lo social como por ahí nos pasa por encima en lo laboral, lo económico y demás. Pero, porque puede ser una puerta de entrada. Tal vez no, y tal vez quede como en la culpa, como algo en la adolescencia, que esto es, también el cuerpo cambia y los cambios le cuesta al adolescente transitarlos. Pero si no tenemos una figura de un adulto que acompañe esa transición, esos cambios, y ahí corremos el riesgo, que esa culpa después se transforme en no como y saco y después viene otra purga, qué sé yo. Hoy las redes sociales, como decía Ricardo, no son malas, hay que saber usarlas, pero a un Exactamente. adolescente o un niño hay que acompañar a usarlas, ¿sí? Porque hoy hay muchísimos grupos en las redes que son pro anorexia o pro bulimia, y es una realidad. ¿No? Y tenemos un trabajo muy fuerte en eso, pero ¿saben qué pasa hoy? Que es difícil, ¿no? Porque por ahí denunciamos a tales espacios y se crean 5 espacios más nuevos y tenemos que denunciarlo y se crean otros espacios y los adolescentes ingresan a esas páginas, ¿no? Esos lugares, esos sitios, y no tienen las mejores recomendaciones. Entonces yo te sugeriría poder hablar, poder preguntar, o poder preguntar por qué sentís culpa, qué te está pasando, y el adolescente empieza a hablar. Si uno se Ese acerca día, por desde ese ejemplo, estaba lugar, la tía de esa chica, para no dar nombres, y yo ujú, se lo comenté a la tía. Me dice, sí, yo estoy todo el tiempo con mi tía, y entonces lo hablé con la tía aparte, que se fije por las dudas, porque a ver, era como que tienen algo consciente, pero tengo que comer, pero no sé por qué me da culpa, y a veces lloro o me pongo mal. Y entonces ahí es como sí, que a mí me hizo ruido, y a la tía se lo dice, me dice, no, sí, la mamá y el papá trabajan, no es que no la atienden, ¿eh? Cuando están lo que pueden, pero están fundidos. Le voy a decir por las dudas, porque ellos están muy atentos a ella. Capaz que no se dieron cuenta en el detalle de comer, me dijeron, porque puede ser eso también. No es que uno no eso. quiera, sino Bueno, que imagínate, capaz que replica se esto que te... sentaron a comer y no comió todo y no, sí, ya comí y me levanté y se fue. Puede pasar eso. Sí, Muy, replica esto que puede pasar en un montón de otros espacios, pero qué bueno que vos puedas llamarle la atención y ojalá que ese papá Hice bien, se por lo menos. Yo me dedique. sentí mal porque no me Sí, quería se como meter, pero me dedique. hizo ruido en el sentido Sí. de que tan chicos pensar el tema físico ya. y Y sí, hablarlo con tus sobrinas, con los hijos, también que sea un tema de conversación, ¿no? sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Nosotros tenemos un estudio hecho, un datito chiquito, Ricardo, de que de cada 10 adolescentes, ¿sí? Jóvenes, 8 están disconformes con su imagen corporal. Así que imagínense, Mucho. disconformes, eso no significa que tengan una patología alimentaria, pero la disconformidad, y esto ya empieza a hacernos ruido, ¿no? Eso Entonces de sale todo hablar, esto que dice Mari. eso de hablar Sol, por ejemplo, que decía hablarlo en familia, por ejemplo, mañana es el Día del Padre, ¿no? Hasta en la mesa familiar, ¿no? ¿Por qué no tocarlo el tema con los hijos, con los sobrinos, con quien sea, de manera lógicamente de adulto hacia alguien más joven? Este, eso por un lado. Por otro lado,
que nos digas dónde está la Fundación Centro, cómo pueden conectar, para quienes desde el otro lado que están allí y quienes van a estar, se puedan comunicar. Nosotros estamos en Córdoba, pero también hay que decir que está en Sí. Santa En Entre Fe Ríos. y en Entre Entre Ríos. En Ríos. Paraná, Pero sí, Concepción del Uruguay, Paraná y Santa Fe, además de Córdoba. Pero vamos El con ti- Córdoba, nosotros los cordobeses somos así, somos la segunda ciudad más grande, lo siento, aunque soy, no sé si es porteña, yo me estoy metiendo en No, camisa de no, once cordobesa, ¿no Ah, se soy nota? cordobés. ¿Será porque estamos Sí, como que se hay nota muchos el... No, cordobeses? pero Sí, como dijiste, estaba en se algo de nota que soy Buenos Aires, cordobesa. después me quedé pensando, yo digo, a lo mejor No, agarró ahí la me tonada. formé. Ahí me formé y no sé, me sigo formando, pero bueno, ahí me Qué formé lindo. cuando recién iniciaba mis primeros pasos. Eh, www.fundacioncentro.org es nuestra página donde van a encontrar todos los teléfonos y las direcciones de las delegaciones que están por fuera de Córdoba. Y en Córdoba estamos en la avenida Santa Fe 1119, casi llegando a Castro Barros. Ahí estamos actualmente y nuestros horarios de atención son de 8 a 17 horas, de lunes a jueves, los viernes de 8 a 12 horas. ¿Mm? Muy bien. Y Luján, anotaste, porque después cuando pongamos la descripción del video, pongamos todos esos datos, porque esos datos son importantes y se van a replicar para quienes que necesitan allí conectarse con la fundación. Darte las gracias, Soledad, por estos minutos que nos ha dado, que han sido muy, muy valiosos, indudablemente espectacular lo tuyo. Gracias a Gracias. ustedes por el espacio, Ricardo, ¿no? Y también esto humano, porque hay una historia también detrás de que nos hayas acercado la posibilidad de estar y hacer esta nota, una historia tuya personal también, ¿no? De llevar a alguien, de tener Sí, sí, contacto, sí, de colaborar. Yo creo que esto de la generosidad es algo que tenemos que compartir, porque así hacemos red también, ¿no? Somos red lógico. todos, no solamente la familia. El medio de comunicación hace red y transmite, difunde. Así que Ricardo, te agradezco y a todos los que acompañan también por el espacio me han hecho sentir muy cómoda. Así que buenos Bueno, días a todos. Buen me alegro y sábado. bueno, Muchas y quizá en gracias, algún Sol. otro momento te Muchas molestemos gracias, licenciada. adelante. Gracias por Muchas gracias todo. a ustedes Saludo a toda la Fundación Centro. y feliz Día del Padre mañana domingo. Gracias a todos. Gracias, Soledad. Saludos. Chao, chao. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo que podamos conversar de esta manera con alguien con tanta sapiencia que nos contó todo, todo lo relacionado a lo que es la bulimia y anorexia. Creo que nos Sí. dejó varias preguntas que tendríamos seguramente cada uno de nosotros. Se nos fue evacuando a todas. Y las que no, ya saben, se pueden conectar a la Fundación Centro que seguramente de allí le van a dar una mano.